Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Estamos ya con nuestro compañero Milton Pérez. Él está en Buenos Aires justamente haciendo la cobertura de estas elecciones que se presentan, bueno, bastante complejas, bastante reñidas. ¿Qué tal, Milton? Saludos desde Quito hasta Buenos Aires. ¿Cómo está el ambiente por allá preelectoral? Hola, a ver amigos, gracias por acompañarnos, gracias por dejarme contarles un poco lo que está ocurriendo en Argentina. Hoy es el último día de campaña, los candidatos van a cumplir sus últimos eventos para buscar esos votos que todavía están disponibles. Hay mucha indecisión, se nota en las calles, se nota que después del debate mucha gente no quedó contenta con ninguno de los candidatos. Eh, Ayer Milei estuvo en un acto afuera de Buenos Aires. Hubo incidentes entre gente simpatizante de Milei y gente que apoya al candidato Sergio Massa. Y ayer Javier Milei se reunió con el sector empresarial de Argentina para contarles cuál es la intención, la idea que tiene para reactivar el empleo, reactivar la producción. Y hoy hará lo propio Sergio Massa. Ayer Massa, hasta el día de ayer, Massa estuvo en el interior del país, también Milei, pero llegó al mediodía para esta reunión. Y hoy harán sus cierres de campaña en diferentes eventos en la ciudad de Buenos Aires. Entonces hoy se viven jornadas intensas con el cierre de campaña. Ahora, Milton mencionaba sobre el debate que ocurrió el domingo pasado. Usted menciona que la gente no estuvo contenta. ¿Qué pasó en ese debate? Y bueno, todavía existe un alto porcentaje de indecisión entonces entre la población que no sabe por quién inclinarse, pese a que son un poco extremos los dos candidatos, ¿no? Sí, son diferentes orillas las que se enfrentan el domingo. Hay una campaña de miedo. Milei no se equivoca cuando dice que hay una campaña de miedo. Hemos visto en la televisión cómo algunas publicidades hablan de lo que significaría que una persona con, digamos, el nivel psicológico de Javier Milei llegue a ocupar la presidencia argentina, pero también los argentinos buscan un cambio, buscan eh, salir de esta crisis. La inflación es un tema muy grave, la depreciación del peso frente al dólar es un tema bastante grave. De hecho, hay algunas medidas que está tomando el gobierno desde el Ministerio de Economía que dirige Sergio Massa. Eso también es curioso, ¿no? Como un candidato a la presidencia con opciones de ser presidente es el ministro en funciones de un país que está en la quiebra. De hecho, Sergio Massa va todos los días a trabajar en el ministerio. Entonces, él se ha dividido, me parece curioso, incluso anoche estábamos en el Ministerio O de sea, no ha Economía. pedido licencia para poder hacer campaña, sigue trabajando en el Ministerio de Economía. Eso sí es curioso. Sigue trabajando. El hecho de que sea un ministro en funciones, candidato con opciones, es curioso, pero es más curioso que él no haya pedido licencia, él sigue trabajando, él sigue ejerciendo. Además, parecería ser que el gobierno ha quedado en manos de Sergio Massa, porque al presidente Alberto Fernández, aquí el comentario general es, ¿dónde está? Hace muchas semanas que el presidente Fernández no aparece por ningún lado. Increíble. Ahora, ¿qué dice la gente en las calles respecto a este plan de Milei de aplicar la dolarización, y así como la tenemos en el Ecuador? ¿Hay comentarios sobre esto? ¿Hay temor? ¿Qué se comenta sobre la dolarización? Bastante. Además, cuando uno conversa con la gente y se enteran que uno es ecuatoriano, lo primero que te preguntan es, ¿y cómo les fue con la dolarización? Y te hacen preguntas otras personas más interesadas, más profundas, de cómo se dio el proceso, de cuánta plata perdió la gente. Eh, claro, yo lo que puedo contar es esa realidad traumática que significó dolarizar, pero también creo que fue una solución a un grave problema que estábamos viviendo. Lo que pasa es que creo que hay dos diferencias grandes entre si es que se toma aquí y cuando se tomó en Ecuador. Primero es que en nosotros fue adoptada una medida urgente, una medida que era como una vía de solución rápida a lo que estaba ocurriendo. Aquí parecería ser más planificado. De hecho, ayer en una entrevista en la noche que dio a un canal grande argentino, Javier Milei, ya le puso un poco de pausa, ya habló de tiempos y de que las cosas
no van a ser tan rápidas como él desde un inicio había anticipado, ¿no? Ahora, Javier Milei ha modificado su discurso desde antes de la primera vuelta hasta el momento. Lo ha ido cambiando, lo ha ido ajustando porque él también se da cuenta que genera una reacción para muchos negativa. Bueno, importante. ¿Y quién sería el más opcionado? ¿Cómo están las encuestas a día de hoy en Argentina? Todas están en empate técnico, porque la diferencia que unas y otras dan a los candidatos, la mayoría que he visto le dan una victoria, digamos, una ventaja a Javier Milei, pese al debate, eh, pero son 2 puntos, es 1,5 puntos, 3, entonces están dentro del margen de error, nadie se atreve a decir, el domingo va a pasar esto. De hecho, en todos los noticieros y en todos los medios de comunicación acá, dicen, esto va a ser histórico porque solo se va a saber el domingo en la noche Wow. cómo queda el resultado. Bueno, impresionante una Argentina, entonces podemos decir que está polarizada y todo puede pasar en este balotaje del domingo. Ahora, ¿cómo se está preparando para estas elecciones? ¿Cómo ha visto Milton la organización de todo lo que conllevará este balotaje? No mucho, la verdad que no se siente, no es como en el Ecuador, aquí no hay un organismo rector del sufragio como el Consejo Nacional Electoral. Eso también me ha llamado mucho la atención porque todo depende del gobierno. De hecho, cuando anuncian resultados, lo hace un funcionario del gobierno, un secretario de la presidencia de la República. Es un sistema que hay que comprenderlo. Yo todavía estoy en proceso de entender cómo funciona porque no es que hay un instituto geográfico militar como en el Ecuador que imprime las papeletas. Wow, Dicen que los partidos políticos son los que imprimen las papeletas. qué Entonces, curioso. por eso se habla mucho de fiscalización, se habla mucho de que es necesario lo que nosotros llamamos hacer control electoral. Por eso es que la principal preocupación que ha tenido Milei, porque claro, el oficialismo tiene el control total del Estado, pero el candidato opositor en este caso no tiene, además que él no ha tenido una estructura muy grande y de trayectoria, políticamente hablando, como para que pueda tener esa capacidad de hacer control electoral. Por eso él ha recurrido y uno de los puntos más importantes que le ha pedido al presidente Macri, al expresidente Mauricio Macri, es que con la infraestructura política que tiene, le ayude a hacer fiscalización electoral. Importante, 7:30, amigos, conversamos con nuestro compañero Milton Pérez, que está en Buenos Aires. En Buenos Aires son las 9:30 de la mañana. Ahora, Milton, respecto a los apoyos internacionales, he visto, por ejemplo, que hay presidentes, obviamente, de la izquierda o expresidentes que han dado ya su apoyo a Massa, como es el caso de Pedro Sánchez de España, de figuras como Mujica, como Lula. En fin, ¿qué podemos decir de los apoyos que puede haber recibido el uno y el otro, Milei, por ejemplo? Pues depende de cómo lo mires, ¿no? Los apoyos que ha recibido Sergio Massa vienen desde, como bien tú lo dices, desde el sector de la izquierda. Eso aquí no cae muy bien a cierto sector. Claro. Yo no estoy muy seguro de que le caiga muy bien a Massa también, porque aquí, de lo que he podido investigar, Massa, primero, ha marcado mucha distancia con el kirchnerismo. No es parte del kirchnerismo, más bien es un peronista moderado, un peronista que seguramente, y de hecho anoche también en otra entrevista que él estuvo en un medio de Argentina, decía, lo primero que voy a hacer es llamar a un gobierno de unidad. Se nota que Massa es de un ala muy moderada del peronismo, se nota que Massa no es kirchnerista ni va a representar la continuidad del gobierno de los Kirchner, ¿no? Como lo hizo Alberto Fernández, es completamente diferente. No le tienen mucho miedo a Massa por ese lado, más bien por ser el ministro de Economía de un gobierno fracasado, sí, pero más bien Massa despierta cierta tensión de la gente por ser una figura calmada, una figura que tiene trayectoria de 30 años en política. Entonces, y yo no estoy muy seguro de cómo, de si Massa haya recibido con regocijo que Gustavo Petro se pronuncie en su favor, por ejemplo, o Lula da Silva. Lula fue acusado directamente por Javier Milei de ayudar en una campaña sucia en su contra, ayudar a Massa. Entonces,
y yo no estoy tan seguro de que pueda salir a decir gracias, presidente Lula o presidente Petro por darme su apoyo, es importante para mí. A lo mejor no sea, porque tampoco es que signifiquen votos efectivos, más te importa lo que te apoyen acá adentro y los que puedan ir a al centro de votación a darte un apoyo, ¿no? Bueno, qué complejo pinta el panorama de Argentina, bastante similar a lo que pasa en Ecuador, a lo que ha venido pasando en nuestro país, ¿no? A veces la política argentina es comparable con la política ecuatoriana, Milton. Es, sí, se puede decir que de alguna manera sí, ¿no? Porque los políticos son acusados de corruptos, de ladrones, en el Senado y en el Congreso, que son dos cámaras, si ganara Milei no va a tener apoyo, va a llegar, ahí sí, digamos, parecido a lo que llegó Lazo y a lo que llega el presidente Daniel Noboa, ¿no? Sigue una coalición sola, fuerte, tendrá que hacer digamos, una coalición. Aquí hablan también de que después del domingo, pase lo que pase, gane quien gane, van a tener que las fuerzas políticas sentarse a conversar porque este país no va a ser viable. La situación económica es increíble. Yo el otro día fui a una casa de cambios y cambié $300 y me dieron tal cantidad de billetes que no tenía dónde poner, dónde guardar. Las tuve que poner en todos los bolsillos, buscar una fundita para poder ver. Es una cosa de locos. Irte a un restaurante y comer, tienes que llevar un fajo de billetes y sacar delante, frente a todo el mundo y contar la plata una y otra vez, porque no estamos acostumbrados. El billete más grande es de 2.000 pesos, es decir, de $2 más o menos. Ponle a 1.000, pero la devaluación es diaria además, porque eso decidió en estos últimos 4 días el Ministerio de Economía, hacer micro devaluaciones diarias. Es decir, el dólar Wow. está fluctuando todos los días. Además hay el dólar blue, hay el dólar, yo no entiendo muy bien, si tú tienes un billete de $100, te van a pagar mejor cambio. La situación es difícil. Yo he estado en Venezuela algunas veces y me recuerda mucho. He entrado a algunos supermercados que no se ven completamente abastecidos. Hay perchas de alguna manera vacías. No digo que hay escasez, pero si comparo con mi país, nosotros tenemos un abastecimiento total pese a todo lo que vivimos, creo que estamos mejor. Otra cosa, Vero, es el tema de la gente de calle. Anoche, y a mí me impactó, no hice imágenes porque, por respeto a la dignidad humana de la gente que tiene que dormir en la calle. En la puerta del Ministerio de Economía dormía gente de calle, en la entrada del Ministerio de Economía. Una cosa Wow. terrible, y ves mucha indigencia, muchísima indigencia, mucho migrante africano, mucho migrante venezolano que está en las calles y mucho migrante y mucho indigente argentino. Bueno, lamentable la situación, esta hiperinflación que también tiene Argentina, que ya lo ha vivido. Y Milton, ¿cómo es ir con dólares ecuatorianos, bueno, dólares gringos desde el Ecuador hacia Argentina? Todo se hace quizás más barato para nosotros. Sí, sí, sin duda, siempre, bueno, a Ecuador le quedan grandes pocos países, ¿no? Estados Unidos, Europa, por el tipo de cambio por la moneda que tenemos tan fuerte. El resto es más barato siempre. Sí es más barato. Comer en un restaurante te resulta más barato. Comer una parrilla argentina en Ecuador te puede costar $30, aquí te cuesta 8 o $9. Wow, un buen bife argentino que aquí te puede sacar dos ojos de la cara prácticamente. Exacto, más o menos así. Aquí te sacan medio nomás. Pero claro, para nosotros, y yo he hablado con argentinos de acá, periodistas, colegas, que dicen, aprovechen porque ustedes tienen dólares, vayan a comprar. Eh, Obvio, no hay tiempo de hacerlo, ¿no? Pero eh, porque para nosotros todo es caro, todo es caro. Entonces, la situación es muy difícil. Hoy otra vez amaneció el precio del dólar con otro tipo de cambio, el peso argentino. La inflación está en 142%, bajó un poquito la de septiembre, la de octubre sobre la de septiembre, pero 142% de inflación están al borde de la hiperinflación. Qué compleja situación que se vive en Argentina. Gracias a Milton Pérez, nuestro compañero, por estar allá en cobertura y comentarnos pues todos los pormenores de lo que será estas elecciones del domingo 19. Elecciones también muy apretadas y estaremos pendientes de todo lo que suceda. Milton, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, Vero, amigos. Bueno, es una experiencia interesante. Ayer pude estar un segundo con Javier Milei. Él de verdad tiene una actitud bien acelerada, si podríamos ponerlo en nuestros términos, ¿no? Eh, Él es una persona que despierta mucha pasión, que despierta mucha atención de los medios donde va. Hay un montón de periodistas que le quieren seguir preguntando, sabiendo un poco más de él. Y, y claro, eso mismo también despierta los temores, ¿no? Aquí la gran pregunta que yo me hago es, ¿quiénes realmente están dispuestos a dar un paso que podría ser, no sé, quizá un salto al vacío? Pero muchos que lo quieran dar porque no encuentran otra salida. Entonces, pretenden creer que a lo mejor con un cambio traumático como es eliminar el Banco Central para que uno imprima billetes y cambiar de moneda sea una salida para este país, puede ser lo último que les pase y lo primero del buen futuro. Pero eso solo hay que ver, primero, sabiendo quién gana y segundo, sabiendo que el que gana, ¿qué va a hacer? Así que ya les contaremos. Estaremos pendientes, Milton. Gracias y ojalá pueda tener tiempo para comerse un buen bife argentino. Ya me lo comí. Ah, muy bien. Se lo repito entonces. Me repito.